toda la economía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un nuevo encuentro en Entrevistas 2017 de toda la economía. Como siempre, un invitado por semana. En este caso recibimos a Santiago Aguiar. Santiago, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Como siempre, muy agradecido de estar en este lugar. Bueno, Santiago, tú has sido candidato a intendente, concejal, estás formando parte a través de tu agrupación del Frente Renovador. También asesorás a Mario, estás junto a Mario en el Banco Provincia. Vamos a recorrer todos esos temas, pero me gustaría empezar hablando un poco de economía, ya que sos economista y que seguramente tenés una visión de lo que está pasando en el país en materia económica. Sí, mira, la verdad es que uno depende del prisma o de la lente con que lo mire, es la noticia que puede dar, y vos quizás lo sabes muy bien, también estás en el tema. Y uno ve al gobierno tratando de dar buenas noticias y ve a la oposición tratando de no justificarlas, o por lo menos encontrando argumentos que van en contrario. Y la realidad es que las dos cosas son ciertas. Es cierto que hay sectores de la economía que han sido favorecidos por este gobierno, particularmente uno ve en el mercado de capitales, donde se ve básicamente el empuje de algunas compañías, de algunos sectores, como el caso del sector financiero, el sector inmobiliario, el sector energético, acciones como la de YPF, la de servicios públicos, en el caso de peajes en su momento, con el aumento de tarifas y demás. Entonces, uno entiende que hay sectores que han ganado con este gobierno, hay sectores que están trabajando bien, y otros sectores que no, particularmente todo lo que tiene que ver con el consumo, la venta minorista, particularmente golpeado por la inflación y el aumento de precios de los últimos años y de alguna manera la pérdida de poder adquisitivo del salario, que siempre casualmente corre detrás de los precios, y en momentos como el año pasado, de un año de mucha inflación, la pérdida del poder adquisitivo se nota y mucho. Y otro lado, lógicamente, la ganancia del sector financiero, que puede mostrar resultados positivos del gobierno, es la pérdida de posibilidades de financiamiento por parte del sector productivo. Entonces, uno tiene esos dos países casi en simultáneo, esas dos economías casi en simultáneo, que de acuerdo de qué lugar uno la mire, cómo uno se puede poner. Dentro de la lógica que uno tiene personalmente, individualmente, yo creo que la economía se justifica siempre y cuando no nos olvidemos que detrás de toda política económica hay personas. Y esto lo digo porque parece una trivialidad y una tontería, pero a veces se pierde esa idea. Uno cuando habla de PBI, de la producción del país, uno habla de grandes números. Y la realidad es que en la ecuación de PBI uno tiene de un lado la oferta agregada de la economía y del otro lado la demanda agregada de la economía. Cuando uno mira de un solo lado y ve cuánto producimos, es probable que podamos producir mucho, poco, más o menos. Pero lo cierto es que del lado de la demanda, particularmente cuando está el gasto del Estado, el consumo, la inversión y la ecuación exterior, en términos de exportaciones e importaciones, uno tiene que ver cómo se comporta ese producto de ese lado, porque en definitiva de ese lado está la gente, ¿no? Y si lo que ve deteriorado es el consumo, es la inversión bruta interna, son las exportaciones y demás, uno lo que va a ver es un impacto directo sobre la calidad de vida de la persona, particularmente porque a las empresas no le va a ir tan bien y a las familias no le va a ir tan bien. Y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Se venden grandes números, se vende un país que puede crecer un 2, 2,2, 2,3% este año, pero que no lo vamos a poner ni en otro lugar, ni más ni menos que a igual sitio que a fines del 2015, porque con la pérdida del PBI del año pasado y la ganancia de este año, en el mejor de los casos estamos empatados, por lo tanto estamos igual que hace 2 años, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que al gobierno le queda mucho trabajo por hacer en términos de impacto social de las medidas económicas que tiene. No digo de clientelismo, no digo de populismo, hablo de impacto real sobre la actividad. Ahora, cuando uno mira, por ejemplo, lo que vos decís, en cierta forma, sobre todo si lo miramos hacia atrás, desde ahora hacia el año pasado y todo eso, es cierto que hubo, el reacomodamiento costó sudor y lágrima, por decirlo de alguna manera, y la gente fue uno de los más perjudicados. Ahora, si miramos la economía hacia adelante, también es cierto que se han sentado algunas bases estructurales que no estaban. Por ejemplo, el tema de levantar el cepo, de acomodar lo que es la parte de la deuda con los fondos, de que la inflación tenga un camino más descendente, de que el campo traccione, de que cierta parte de la industria también, no toda, hay una parte de la textil que está bastante afectada con el tema de importaciones,
También cuando empiezan a mirar los números de empleo empiezan a mejorar. O sea, ¿se ve un repunte o vos crees que esto de empezar a salir todavía no se está dando? Yo lo que veo que había en general tres grandes desafíos que tenía cualquier gobierno que hubiera asumido a fines del 2015. Uno era la inflación, lógicamente, otro era el retraso de las tarifas de los servicios públicos, y otro era el tipo de cambio, ¿no? Particularmente el tipo de cambio real, digo, la competitividad externa del país. Y en la manera de llevar adelante esas medidas, lógicamente, iba a depender de qué tipo de gobierno se hiciera cargo de la gestión pública. Evidentemente era un gobierno este es un gobierno de tomar medidas de inmediato, de shock, bueno, lo ha demostrado con las tarifas durante el año pasado, que es lo que vos decís, esto tuvo un impacto muy importante en la calidad de vida de las personas. Y eso, en definitiva, si bien sienta las bases, si bien empieza a resolver alguna problemática, no deja de tener un impacto social muy grande. Y eso también es parte de la política económica, digamos, ¿no? Entonces, creo que yo hubiera pensado en un gobierno más gradualista, que a fuerza de la realidad se tuvo que hacer este gobierno más gradualista, porque el ir y venir sistemático tiene que ver con eso, ¿no? Con chocarse con la realidad, saltar del libro. Tarifas y, pues, lógicamente, el tema de saltar del libro a la realidad o del modelo a la realidad, lo que uno se encuentra, lógicamente, es con personas, como siempre, como te digo yo. Por otro lado, creo que sí es cierto que hay sectores que han sido sectores ganadores, pero también hay que tener mucho cuidado. No todo el sector agro es cereales, es sector agroexportador. Digamos, las economías regionales realmente están muy mal. Las importaciones han aumentado muchísimo. El déficit comercial argentino ha crecido mucho este último tiempo, particularmente con los socios comerciales más importantes, como el caso de Brasil. Y eso también hay un problema de Brasil no traccionado. Exactamente, ¿no? Y eso también, uno está inserto en el mundo y también es parte, o por lo menos parte o le impacta el problema mundial, ¿no? De todas maneras, hoy vivimos una economía mundial, más allá de Brasil, en la eurozona y en Estados Unidos, relativamente mejor, con números del producto de manufactura de Estados Unidos que ha venido mejor que lo esperado, una eurozona que está creciendo, digamos. En ese sentido, de alguna manera, es un mundo en general no tan que no está jugando en contra de Argentina como en otros momentos, ¿no? Pero sí es cierto que, si bien se han intentado resolver algunas cosas, todavía no está claro, para mí, no está claro el despegue, no está claro las variables concretas de despegue, que particularmente tienen que ver con el comportamiento individual y de las personas, ¿no? Es muy difícil entender que una economía despegue cuando la gente cree que está cada vez peor, digamos, o por lo menos que no está bien. Entonces, las expectativas son parte fundamental. Tenemos cuando hablamos o se escucha hablar de que después de octubre se va a tomar tema fiscal, tema laboral, como reformas estructurales. ¿Vos pensás que si alguna vez queremos ser un país productivo y desarrollado, como muchos piensan, debemos ir a esas medidas profundas para poder avanzar en eso, para que nuestros productos sean competitivos? Yo creo que no todo se puede hacer de la noche a la mañana. Y creo que así como no se puede resolver la problemática argentina de la noche a la mañana, no se pueden tomar las medidas profundas y hasta el hueso de la noche a la mañana, porque, a ver, es como decir, la matriz productiva argentina como está no sirve y hay que cambiarla. Y no podemos ser más exportadores de planchita porque somos ineficientes y tenemos que ser exportadores de servicio. Eso está muy bien en lo conceptual. Sí. Ahora, ¿cómo hacemos para transformar una persona que era armador de planchitas en una persona que venda servicio al exterior? Al menos el servicio turístico, va a ser mozo en un bar en Mar del Plata. Digo, es muy difícil hacerlo de la noche a la mañana. Sí, hay un camino que hay que comenzar, que hay que reconstruir, como decía, la matriz productiva de Argentina, que hay que pensar qué tipo de modelo de país queremos. Evidentemente el modelo agroexportador de Argentina es insuficiente hoy en día. Quizás lo era hace 60 años, 70 años, hoy en día es insuficiente. De hecho, el presidente Macri hablaba de ser el supermercado del mundo, ya no el granero del mundo, es un paso adicional, pero para eso, lógicamente, debemos generar políticas de fomento al interior de la producción y no, como estamos viviendo ahora, un boom importador que hace que se reemplace absolutamente cualquier tipo de industria nacional incipiente. Y eso también tiene que ver con la reforma impositiva, con la reforma laboral. Yo creo que si hubiera buenas noticias en ese sentido, la dirían ahora y no la dirían después de octubre. Hay medidas que se guardan para después de las elecciones, convalidados por un voto popular muy importante, y esto no lo desconozco. No es que uno dice, estas personas están tomando medidas porque se les canta. La gente los volvió a votar. Entonces, quiero decir, en eso también le da un espaldarazo y un apoyo adicional que ellos seguramente entenderán que es el camino que tienen que seguir. Yo lo que veo
caminando la calle, preguntando, hablando con empresarios y demás, que no está tan claro la salida, no está tan claro que o por lo menos no se avisora un escenario positivo en el mediano plazo, ni siquiera en el corto. Sí se esperan medidas importantes después de octubre, y evidentemente si fueran tan beneficiosas la dirían ahora, como te decía recién. Yo creo que va a haber un ajuste tributario importante, un ajuste, probablemente un ingreso de algún proyecto de reforma laboral. Este tipo de gobiernos más tirando a la derecha son de ese tipo de propuestas, de flexibilización laboral, de resolución de conflictos. De hecho, han empezado de alguna manera a estigmatizar a la dirigencia sindical. Digamos. Yo no digo que el Pata Medina sea un santo, ni mucho menos, si tiene que ir preso que lo vaya, pero hay un ataque artero hacia la representación de la masa trabajadora, y eso es parte de un proceso de destrucción de representatividad creo yo, para avanzar sobre esto que tiene que ver con la reforma laboral, sin duda. Santiago, y en lo político, ¿cómo ves que se va a dar de acá en octubre? ¿Puede haber cambios? ¿Se puede profundizar lo que se dio en agosto? Bueno, nosotros desde el espacio Un País, como decías al comienzo de la nota, que hemos adherido hace poco tiempo con la agrupación 27 de diciembre, a la cual pertenezco, entendemos que debemos construir un lugar en la política argentina, o debemos por lo menos contribuir a la construcción de un espacio en la política argentina que esté basada particularmente en la propuesta y la discusión de propuestas, cómo llevarla a cabo y con la gente con la cual se pueda llevar a cabo. Entendemos que ese es el concepto de política. Evidentemente, ese mensaje se vio solapado de alguna manera por una disputa de poder de dos espacios fundamentales que tiene que ver con el oficialismo y el oficialismo saliente, básicamente el kirchnerismo. Digamos, esto creo que es una situación, creo que llevada al extremo voluntariamente por ambas partes. Es un ganar-ganar para las dos partes, ¿no? Para Cristina polarizar, para poder sacar del medio. Exacto, para Cristina poder polarizar con Macri, y para Macri poder polarizar con ese pasado de la corrupción y demás cuestiones. Yo entiendo que Cristina tiene un voto cautivo muy importante todavía, tiene un caudal político muy importante. Ella misma, ¿no? De hecho, ella ha manifestado su voluntad de no ser candidata en su momento y lo ha reconocido, que si hubiera podido elegir no hubiera sido. Evidentemente, el voto es de Cristina, ¿no? Es muy de Cristina. Y por otro lado, un oficialismo que encuentra en esa polarización un lugar donde no discute. Porque lo que pone sobre el contrario es la corrupción, la falta de obra pública y demás cuestiones. En el medio hay un montón de argentinos, no solamente espacios políticos, un montón de argentinos que no son parte de esta discusión, o que no somos parte de esta discusión. Y eso es lo que debemos trabajar. Evidentemente, se nacionalizó. También apostó a que Cristina tiene esa, como coincido con vos, una fuerte base de votos, pero también está limitada en su crecimiento en votos, cosa que la oposición quizás no, si pudiera mostrar su cara. No me cabe ninguna duda. A ver, el masismo o el Frente Un País, en las encuestas previas a las PASO se hablaba de un 22, 23% de los votos. Ese 5, 6, 7% que perdió respecto al resultado formal de las PASO, claramente fue al sector de Cambiemos, ¿no? Estos son esos votos desde el 35% de las PASO del 2015 hasta el 42% o lo que fuera, es ese voto, ¿no? Ese voto que decidió participar de esa polarización, de esa interna o de ese balotaje que se dio de alguna manera en agosto, y parte de la gente que no votó es la que no participó de esa discusión, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que hacer nosotros es ir a buscar a esas personas, ir a buscar a las personas que entienden ahora, las que ya votaron, que esa discusión se agotó. Cristina ganando con tan poquito margen en la provincia de Buenos Aires las PASO, creo yo que no le da el potencial para 2019. Creo que es un voto muy propio y le da un techo muy bajo. Ahí para decirlo que va a haber un reformulamiento, todo lo que es el arco opositor, pero sobre todo el peronismo. Yo creo que sí, va a haber un encuentro seguramente de fuerzas políticas, excluido lógicamente el kirchnerismo, del peronismo, particularmente del peronismo, pero digo de otras fuerzas políticas, como el Frente Renovador y demás, ¿no? Exactamente, seguramente va a haber un encuentro de posiciones porque es lo que creo que hay que discutir, ¿no? En este sentido, si bien en la legislativa uno no discute gestión, pero sí es cierto que tiene que presentar proyectos, tiene que presentar ideas. ¿Qué va a hacer a la legislatura? ¿Qué va a defender? ¿Qué va a defender una persona en el Consejo Deliberante? A mí me resulta muy llamativo que
que no se haga un debate de candidatos, cuando en realidad el trabajo del legislador es debatir, digamos, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Van a evitar el debate también en el Consejo? Y ya después una cuestión aparte respecto del rol de los concejales, ¿no? Pero me parece que lo importante es mostrar que uno puede, mostrar desde el lugar que le toque, uno puede generar propuestas, puede estar en la agenda del gobierno, siendo oposición, criticando lo que se hace mal y acompañando lo que se hace bien. Porque más allá de la discusión mediática, te puedo asegurar que en el Consejo Deliberante, para dar un ejemplo, no hemos rechazado ningún expediente del Ejecutivo que sea importante para Junín. Hemos tenido discusiones, hemos tenido desacuerdos, hemos tenido seguramente propuestas de modificar tal o cual proyecto porque entendíamos que no estaba bien, pero todos los proyectos que ha necesitado el Ejecutivo lo hemos acompañado. Por eso digo, es difícil hacer bien el rol de oposición, porque hay que estar muy atento, porque el mandato popular te dice que estés muy atento a la gestión oficialista. Hay que ser la pata, si querés, de auditoría, de custodia, de la gestión, de crítica, exactamente, esa es la palabra, de crítica de la gestión, pero por sobre todas las cosas acompañar las cosas que son buenas para el vecino. Y lo mismo en la legislatura. No se puede pretender que los legisladores sean personas obsecuentes a un líder político o personas que no tienen ningún tipo de capacidad de legislar, pues en definitiva no son más que una persona que baja o levanta el brazo, ¿no? Entonces debemos volver a eso. El Espacio Un País trabaja sobre esa cuestión. Quizás no sea el momento para que la gente entienda realmente eso y siga discutiendo entre Cristina y Macri como si estuviéramos discutiendo gobernabilidad, ¿no? Y la verdad que el mundo no se termina después de octubre. Cualquier resultado va a poner al Ejecutivo, creo que en cualquiera de los tres niveles, en minoría, con más o menos legisladores, va a seguir siendo minoría, van a seguir siendo necesarios los consensos y para eso vamos a tener que tener una oposición responsable. Por eso, a veces cuando uno llama al voto en este sentido que se interiorice, que se interese por el candidato, ¿no? Se está votando, ¿no? Porque exactamente, porque en definitiva, de voces haya. Yo creo, Rubén, que lo que se vota es la oposición hoy. Sí. ¿Qué tipo de oposición uno quiere en las cámaras y en el Consejo Deliberante, más allá del oficialismo? Sí. Porque el oficialismo ya tiene garantizado su gobernabilidad, sus 2 años que le quedan y demás. Digo, lo que uno está votando ahora es, ¿qué quiere como oposición? ¿Una oposición que dialogue, una oposición que colabore o una oposición que no le importe? Bueno, evidentemente eso es lo que tenemos que plantearnos como votantes en la legislativa. No darle más poder al poder, digamos, ¿no? O intentar entorpecer al poder con el candidato que más lo puede entorpecer. Creo que esa es lamentablemente la discusión que se está dando, porque esos espacios que hoy pugnan por ganar la elección y que se polarizan, digamos, no han discutido propuestas en absoluto. Lo único que han discutido es sobre su sensibilidad para un caso, sobre su corrupción para el otro. Digamos, están hablando cosas que están lejos de solucionar los problemas de la gente, creo yo. Santiago, te hago la última. Estás en el Banco Provincia colaborando con Mario Meoni. Sí. El banco, en realidad casi todos, pero Nación y Provincia han aumentado mucho su caudal de préstamos, sobre todo direccionado a lo que es propiedades o también prendarios y eso. ¿Cómo viene la función del banco en esa parte de la economía, que es inyectarle dinero a determinados sectores? Bueno, el banco realmente ha salido, Banco Provincia particularmente, con una política de créditos muy agresiva. No solo lo que tiene que ver con la línea de créditos productivos y de inclusión productiva, que es una línea obligada a los bancos por el Banco Central, sino también con todo lo que tiene que ver con préstamos UVA. En esto ha sido pionero el Banco Provincia, tiene créditos personales para compra de motos, tu moto y tu auto, que son... Que han funcionado muy bien, ¿no? De hecho, el UVA Tu Auto es un crédito que tiene un crecimiento exponencial en el último tiempo. Estamos hablando cerca de los 1.500 millones del último mes, más o menos. Estamos hablando de mucho dinero, porque realmente es una alternativa. Es una alternativa que es un arma de doble filo. Uno tiene que explicarle a la gente, porque mucha gente va a sacar el crédito del banco viendo cuál es la cuota que tiene que pagar. Sí. Y naturalmente los créditos que ajustan capital y no tienen interés variable son de cuota baja, porque el interés bajo y el riesgo están en que el capital se dispare, ¿no? De hecho, el UVA este año ya ha subido un 17%, un poquito, exactamente, es como si fuera el SER, digamos, es una cotización. Exactamente, entonces lo que se ajusta es el capital, lo que uno debe, a riesgo de que uno, habiendo pagado, termine debiendo más, en un proceso inflacionario importante. Pero bueno, uno sabe que si le debe al banco público, de alguna manera se resuelve. En este país el banco público muy pocas veces ha ejecutado deudores,
y tampoco lo va a hacer en el caso de los créditos personales. Estos sistemas han funcionado muy bien en Chile, ¿no? Donde no hay baja inflación y se puede ahorrar en ese sistema de valor. Claro, bueno, básicamente lo que eran las cédulas hipotecarias tiene que ver con eso, ¿no? Uno lo que invierte es una unidad de medida, en una unidad de moneda, cuasi moneda en definitiva, porque lo que hace es invertir en un índice, para decirlo de alguna manera. Lo que va a pasar en este país es que en algún momento el Estado va a tener que regular un mercado secundario de estos créditos UVA, porque los bancos están dando créditos a 30 años con esta modalidad, y a lo sumo están tomando créditos muy poquitos, UVA, de plazo fijo UVA, son muy pocos, para poder financiar la demanda. Y cuando el banco sale a colocar obligaciones negociables o al tipo de instrumento de deuda para captar fondos, de esa manera, para calzar riesgos, para el que no lo entiende, el banco debe UVA más un spread y presta UVA más un spread. Entonces, digamos, si bien hoy el banco prestó mucho más de lo que debe UVA, tiene desequilibrada esa balanza, porque salió muy agresivamente a colocar créditos UVA, tiene que tener, de alguna manera, tomar créditos para compensar riesgos. Pero bueno, en algún momento yo creo, sobre todo por los créditos hipotecarios, va a tener que salir el Estado a generar un mercado de securitización de este tipo de créditos, no solo por el Banco Provincia, sino porque muchos otros bancos ya empezaron con este tema. El caso de ahora de los últimos, el ICBC, que ha salido también muy agresivamente con los primeros 24 meses de crédito hipotecario con UVA más cero, digamos, cero tasa. En ese sentido creo que los bancos van hacia ese camino, pero bueno, la banca pública ha sido, creo que a diferencia de otro momento de la historia, pionera en la recuperación del crédito, que todavía son muy caros, digamos, ¿no? Sacando la línea de inversión productiva, estamos viviendo una etapa de las tasas de interés todavía muy alta, donde el Estado es el que pone la tasa muy alta, ¿no? Para los bancos, la tasa de referencia está mucho más alta que la inflación, y es algo muy lógico. La tasa, vos imaginate que los bancos toman plata de plazo fijo entre el 18, un 20, un 21, que puede estar la tasa Badlar, y le prestan al Estado, al Banco Central, al 26, al 27, ¿no? Entonces, digamos, ese descalce también produce que aquel que va a producir sabe sus precios por inflación se van a mover 20 y pico %, y si pone la plata a trabajar le va a dar el 26. Exactamente, ¿no? Esto genera también incentivo, una bicicleta financiera que es la cola de este modelo que hay que controlar, digamos, ¿no? Un tipo de cambio estable, bien lo sabés, un tipo de cambio estable incentiva al extranjero a traer sus dólares, cambiarlo, hacer tasa y volver a llevárselo, porque no tiene hoy riesgo de cambio, porque el Estado le garantiza estabilidad en el tipo de cambio, ¿no? Entonces, esa operatoria yo creo que habría que revisarlas y tratar de generar más incentivo hacia el crédito PYME, hacia el crédito productivo, y eso siempre se hace bajando el costo de financiamiento. Santiago, bueno, un placer haberte recibido. Te voy a dar un regalo que tenemos por acá atrás, que le damos a cada invitado. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Así que te lo llevas para compartir. Muchas gracias por venir, me gustaría hablar mucho más, pero bueno, tocamos un poco cada tema, así que bueno, la próxima seguiremos hablando de economía y de política. Cuando quieran, un placer para mí venir. Gracias. Santiago Aguiar con nosotros en Toda la Economía, en nuestra sección Entrevistas 2017. Nos encontramos la próxima semana.